latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República Argentina y a todos aquellos que nos hacen el favor de acompañarnos en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Recientemente en Argentina se aprobó una reforma laboral de antología. Impresionante. Jornada laboral de 12, 14 horas, un año de periodo de prueba, límite de huelga, horas extras no remuneradas, vacaciones fragmentadas, reducción de indemnización, salario variable en función de productividad y el cobro del 50% si estás enfermo. Y realmente estamos atónitos. Ya nomás faltó agregar a consideración del patrón el derecho de pernada. Pero, ¿qué pasa? El derecho del trabajador se limita a ejercer su libertad aceptando esta clara explotación o a morirse de hambre. ¿A quién favorece esta reforma? ¿Qué se pretende o se busca con ella? ¿Qué piensa el pueblo argentino? ¿Y los que votaron a Milei qué dicen? Para hablarnos de esto, nos acompaña una doctora en historia y socióloga que afortunadamente ha estado ya en otras ocasiones con nosotros. La doctora Paula Klaschko, gracias por estar aquí con nosotros para que nos digas qué pasa, qué está pasando con el pueblo argentino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por volver a invitarme a tu programa, este espacio donde hay tiempo para abordar con profundidad la reflexión tan necesaria que nos debemos todas y todos en esta coyuntura tan compleja de la humanidad. ¿Cuándo no? Diría como historiadora. Pero bueno, hay páginas de la historia que una quisiera que ya las hubiéramos dado vuelta como humanidad, pero no, vuelven y vuelven. Es el caso de la Argentina, que nos quieren retrotraer con esta reforma absolutamente regresiva, no sería una reforma, sino una contrarreforma, ¿verdad? Que nos retrotraen a más de 100 años atrás. Acá en la Argentina la lucha de la clase trabajadora, eh, como continuidad de otras resistencias, tuvo un inicio, por poner algún punto, ya desde de las dos últimas décadas del siglo XIX. Ya había huelgas, había importantes luchas que se aceleraron después a comienzos del siglo XX. Hubo también en el plano institucional reconocimiento, intento de reconocer jurídicamente nuestros derechos, que luego justamente se terminaron plasmando, incluso constitucionalmente, con el gobierno del general Perón a partir del año, bueno, ya cuando era secretario de Trabajo y Previsión Social en el 43, pero sobre todo a partir de su presidencia del 46. Y eso es algo que la clase dominante, con su terminal en Washington siempre, ¿no? Nuestras oligarquías subordinadas a esos intereses de los capitales transnacionales, más temprano en esos momentos que te referí antes era de capitales ingleses, ahora estamos absolutamente en la órbita en todos los sentidos de Estados Unidos, ¿no? Queda clarísimo. Entonces, es una enorme piedra en el zapato de esa clase dominante y de ese capital transnacional, todos esos derechos por los cuales la clase trabajadora luchó y dio su vida, hizo enormes sacrificios y que finalmente fueron consagrados, fueron convertidos de demandas en conquistas y fueron consagrados por ley, incluso constitucionalmente. Bueno, luego las dictaduras que siguieron trataron de ir desmontando, de hecho la Constitución del 49
que garantizaba constitucionalmente esos derechos adquiridos, lo primero que hizo el golpe de Estado de la dictadura del 55, cuando lo voltean a Perón, fue derogar la Constitución por completo. Una de las más avanzadas, estoy hablando del año 49, fue esa Constitución. En el 55 la derogan y establecen otra Constitución, en el año 56, que retoma la de 1853, donde meten un artículo que es el 14 bis, en donde se condensan todos los derechos que antes estaban desplegados en toda una Constitución, lo ponen en un solo artículo. Pero aún así, ese articulito se supone que garantizaba la continuidad de los derechos laborales. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque hay que hacer historia, porque ni siquiera las peores dictaduras, que bueno, de hecho suprimieron la Constitución porque mientras gobernaban las dictaduras cívico-militares genocidas, obviamente no regía la Constitución, sino la dictadura. Pero aún así, luego, al retorno de las democracias o pseudodemocracias, volvían a restablecerse los derechos constitucionales. Entonces, ¿a qué voy? Ni con el menemismo después, ni con De la Rúa, los gobiernos neoliberales, ni con Macri, pudieron, o sea, de hecho lo lograron, de hecho nos precarizaron, de hecho al dejarnos con menos trabajo generaban más competencia, nos hacían trabajar más horas, nos quitaban, o sea, obviamente nos super explotaban más, pero no habían podido lograr la ley que quiere el capital transnacional, que es bajo el eufemismo estúpido de mal usar la libertad, ese concepto precioso de mal usarla, es la libertad claramente para el gran capital, ¿no? La libertad de hacer con nosotros y nosotras lo que realmente quieran. Bueno, ahora están logrando con esta aplanadora que conduce este loco, Milei, que no es un loco en el sentido, digo, perdón que lo dije así, porque no es loco, es un perverso que sabe bien lo que hace, entonces no. Pero a la clase dominante le es muy funcional porque esta aplanadora vino con toda y viene barriendo los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, del pueblo, de la naturaleza, viene entregando el país con una velocidad que muchas veces nos deja atónitos, porque aparte pasa de una en otra en otra. Hoy, esta semana, mientras se está votando esta contrarreforma laboral, también se votó la ley de glaciares que habilita a las mineras a reventar a nuestros glaciares, ni más ni menos fuente de agua. Sí, también se está ahora aprobando eso. También se está votando la baja en la edad de imputabilidad en un sistema, en un modelo que nos mata de hambre y entonces al mismo tiempo se refuerza toda la política represiva. Entonces viene como una aplanadora, además con mucha represión. Bueno, pero volviendo para cerrar la idea antes y ahora desplegamos todo, si querés. Digo, como que estas leyes laborales son todavía una gran piedra en el zapato del gran capital, porque justamente nos da derechos a las y los trabajadores. Entonces, por más que obviamente la informalidad crece y los trabajadores o las trabajadoras que están en una relación de trabajo, de explotación informal, por ahí no gozan abiertamente de todos los derechos, no están así, porque igual gozan de los derechos, porque igual la patronal no puede hacer lo que quiere hasta ahora con los trabajadores, incluso que están en la informalidad. Porque esos trabajadores hasta ahora tenían, por ejemplo, la posibilidad de ir a los tribunales a dirimir, a mostrar que ellos estaban bajo relación de dependencia encubierta o que sus patrones no estaban pagando sus impuestos y podían reclamar. Bueno, ahora todo eso que vos nombraste y mucho más, viene a ser derogado. Entonces, abre la puerta, bueno, a eso, ¿no? A que siempre se recaiga mayor opresión y mayor superexplotación sobre los hombros de las y los trabajadores en un mundo que al revés, ¿no? Con la tecnología disponible, que es impresionante, todos y todas podríamos estar todos trabajando y menos horas y de manera más cómoda y confortable, ¿no? Con la tecnología disponible, pero sucede todo lo contrario. Mira, la verdad es que yo estoy azorado por esa reforma que, como bien dices, es totalmente regresiva. Desaparece toda la sangre y lucha que le costó al pueblo argentino lograr precisamente esos derechos que ahora
están desaparecidos, cuestionados y vulnerados. Eso de que ya no se te paguen horas extras, sino que te van a poner en un banco de horas y el patrón decida cuándo te la regresa. ¿Sabes qué? Tengo 20 horas allá tuyas, ahorita te voy a dar una para que te vayas antes y ahí te voy cobrando, te voy pagando las horas extras que tú tienes. O que no sé si a la mera hora prosperó o no, de que cuidado te enfermas porque te voy a pagar nomás el 50. El, No, ese punto no, justo. Fue este, el único punto que modificaron y por eso volvió hoy al Senado. Porque la ley había sido aprobada en senadores, pasó a diputados, fue modificado justo ese punto porque ya era como algo intolerable, eso de que te paguen la mitad si te enfermas, y era una cosa intolerable. Entonces se reformó ese punto y hoy volvió al Senado. y eso de que se te pague en forma, por decirlo así, flexible o dinámica, en base a productividad, porque yo decido si eres productivo o no. Ahorita te pago 100, próximo mes o la próxima semana te pago 50, y luego nunca te voy a pagar más de 100 si ya te estoy pagando eso, pero voy a estar jugando y amenazándote. Fíjate, a lo mejor ahora te pago 70, a lo mejor 50, a lo mejor 90, pero no va a ser más. Entonces dices tú, ¿qué pasa con eso? Digo, mira, estuve pensando cuando yo empecé mi carrera profesional, me matriculé en economía, pero luego me di cuenta que iba a ser una carrera que según yo no tenía futuro, porque en ese entonces los que estaban estudiando economía solo terminaban de maestro. Todavía no era el auge de que estuvieran controlando ya había más políticos que técnicos, por decirlo así, y todavía no entraba tan fuerte el modelo neoliberal, al menos aquí en mi país, y cambié entonces de administración. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque si yo veo la historia en otros países que me sirven también como contexto para tratar de explicar la mía, pongo el ejemplo de cuando estaba Zapatero, en su primer periodo, que todo el mundo dice que fue lo mejor que ha tenido España, porque en ese entonces disponían de suficientes recursos para incluso la gente mayor que no tenía forma de poder salir a la calle, el Estado le mandaba enfermeros para poderlos atender. Y cuando empieza el segundo periodo, fue cuando empezó la crisis en Estados Unidos, en la Supreme, que ellos estaban también metidos ahí con sus grandes constructores y les pegó. No fue error necesariamente de España, es un error que ya venía, que estalló en Estados Unidos y que les reventó allá. Y entonces llega Rajoy, el famoso Rajoy del PP, y dice, vamos a flexibilizar los despidos, vamos, ya no va a haber contratos, te pueden despedir. Empieza a hacer toda una cuestión de cambios tan fuertes y la gente estaba tan espantada por la crisis que los aceptaron. ¿Y todo para qué? Porque él, me imagino que su miedo era que las empresas cerraran y la idea era darles todas las facilidades a las empresas para que pudieran seguirse manteniendo, aunque no necesariamente contratando a la misma gente o manteniendo en ese momento su plantilla laboral, ¿no? ¿Y cómo le fue a España en ese entonces? Porque cuando haces tú este tipo de transformaciones, totalmente dirigidas a favor de quién, como en Argentina, me queda claro que ¿quiénes se benefician? Los patrones. Son los únicos que van a ganar dinero. Pero la pobreza, al fin de cuentas, le repercute porque este modelo genera pobreza. Y un pobre es una persona que no es un cliente. Y eso le repercute finalmente a ellos. Bueno, lo que me queda claro es que Rajoy hizo eso, pero ¿qué pasa cuando llega Pedro Sánchez? No puede hacer las reformas que actualmente tiene en España porque no tenía consenso, incluso dentro de su partido, y no tenía mayorías, pero las fue ganando y de repente ponen una reforma laboral y empiezan a subir y garantizan que realmente el trabajo tiene que ser, pues no de que temporal, sino digamos permanente, les aumentan el salario mínimo y empiezan a hacer una serie de medidas que no son tampoco así muy dramáticas, pero sí para España. Me refiero, no fueron 20 medidas, fueron 3 4. ¿Y qué pasa ahorita en España? ¿Cómo están ahorita? España es el país que más está creciendo, precisamente porque apuntó a favorecer al trabajador. O sea, me queda claro para mí que si yo hago una reforma que favorezco al trabajador y le garantizo trabajo, le garantizo un mínimo de dinero de subsistencia, al final de cuentas eso va a hacer que la economía crezca, que es lo que estoy buscando. A lo mejor dice, estás perjudicando al patrón. Digo, no, pero ellos se siguen manteniendo. Y la misma gente al irle bien, lo que hace, ¿qué es lo primero que hace una persona que no tiene dinero? Consumir todo lo que no puede comprar y que necesita comprar y que no lo ha hecho porque no tiene dinero. ¿Y qué es lo que hace a las oligarquías cuando tienen dinero? Pues lo acumulan, vuelven a acumular. Eso es todo lo que hacen. Entonces digo, esta reforma yo no veo que beneficie al pueblo argentino, lo va a empobrecer más.
sí, definitivamente va a enriquecer a los patrones, porque van a tener ahora sí que una especie de el paraíso que imaginaban, pues ya lo tienen en la tierra argentina, siendo los amos realmente, para decir, ahora, si te quieres ir de vacaciones, tenías una semana, 2 semanas, sabes que hoy, este mes te vas 2 días, y a ver que si se me ocurre que te puedas ir otro día el próximo mes, y te las voy fraccionando, porque yo decido cómo lo quiero. O sea, yo decido todo, y de que ya no trabajes 8 horas, sino ahora que sean 12 o 14, y que no te pague por eso, yo soy el dueño de ti. O sea, por eso digo, haz de cuenta que volvimos a la época de la revolución industrial. Ya nomás faltó decir, oye, el día que no puedas venir tú a trabajar, tiene que venir tu mamá, o tu hijo, o tu hermano. Tú tienes que mandar a alguien, porque tú no puedes dejar de venir. Si no vienes tú, tiene que venir algún representante. O sea, ¿qué pasa? De veras estamos atónitos considerando lo siguiente. La reforma en México, lo que está pasando en mi país. Sí, esta reforma batalló mucho para salir porque el más grande oligarca de América Latina, que es Carlos Slim, se opuso. Pues claro que se iba a oponer, pues se nos tenía a todos los trabajadores muy agarrados. Y se negoció, y se va a hacer paulatino, de modo tal que cuando termine este sexenio ya sea la semana de 40 horas. No se pudo hacer por decreto, decir son 40 ahorita. Se tuvo que negociar con estos explotadores, porque no hay otra forma de llamarles así, y se van a dar cuenta ellos mismos que el que trabaje menos la persona lo va a hacer más productivo, que va a producir más que las 48 horas. Ese fenómeno lo estoy afirmando porque eso pasó en Alemania. Desde el siglo pasado que empezaron a hacer ellos esos experimentos, se demostraron que mientras menos trabajaba el trabajador, menos horas, más productivo era. Así, o sea, no lo estoy inventando, ya estaba eso. Porque la gente realmente iba a trabajar esas horas y se iba. Entonces eran más productivos. Entonces, hay ya elementos para considerar que realmente esas reformas que le dicen es todo para el patrón y nada para ti, realmente son un fracaso para toda la población del país. No sé qué pienses tú de eso o cómo lo veas. Bueno, hay un montón de puntos interesantes que volcaste, porque además, por empezar por alguno, que incluso muchas veces, por lo menos en Argentina, a ver, porque ¿cuál es el discurso de la clase dominante y de este gobierno neoliberal, que entre paréntesis neoliberal a contramano de su jefe Trump, que es proteccionista en su propio país? Pero bueno, Claro. eh, eh, este gobierno neoliberal y la clase dominante, el discurso que utiliza, como bien tú dijiste, es que lo llaman modernización laboral, ¿no? Es un eufemismo para no hablar de lo que realmente es, que es un esperpento. Eh, Igual que me hace acordar a Menem en su época todas las privatizaciones, que también se hablaba de modernización, de que íbamos a llegar al primer mundo, bueno, lo mismo, ¿no? Y fue el eufemismo para disimular la entrega del país. Pero en este caso, ese discurso de la modernización laboral, de que es necesaria adaptarnos a la revolución, a la cuarta revolución industrial, a los nuevos tiempos, bla, bla, que en un sentido progresista podría ser, porque lo coherente es lo que tú dices. Adaptarnos a esta cuarta revolución industrial sería justamente disponer de las tecnologías existentes para repartir el trabajo, trabajar menos horas, más confortables, con más ganas. Bueno, pero es todo lo contrario, justamente. Ahora, lo que te iba a decir es que el discurso para intentar justificar ideológicamente esta contrarreforma laboral es que va a generar más puestos de trabajo. Porque al flexibilizar, al poder la patronal despedir fácil, no tener tantos impuestos sobre el trabajador, tener todas estas prerrogativas que van en contra del trabajador, entonces va a tomar más trabajadores. Como lo dijo un funcionario lamentable, terrible de este gobierno, habló de que el metabolismo del empresariado que necesitaba poder fácilmente comer y descomer a los trabajadores, ¿no? Es espantosa esa figura, ¿no? Comer y descomer. ¿Qué significa descomer? Bueno, lo que Ya te sale imagínate, por ya sabemos imagínate. dónde. Bueno, pero entonces, paradójicamente, primero que ya hay cuando gobiernan los gobiernos neoliberales, se da una flexibilización de hecho, porque la gente, estamos todos y todas buscando más trabajo, más empleo, porque trabajamos un montón, buscando más empleo remunerado, porque nuestros sueldos no alcanzan,
Y entonces, naturalmente, aceptamos peores condiciones. Si la patronal te exige trabajar más horas, no te animás a decirle que no, porque tenés miedo que te echen atrás tuyo, hay 5 colas de personas buscando por tu puesto laboral. Entonces, la flexibilización se da, de hecho. Lo que quieren es garantizarlo por ley para que en el momento de ascenso del ciclo económico, en todo caso, los trabajadores no nos pongamos más fuertes y no reclamemos más nada y, bueno, asumamos las mismas condiciones esclavistas. Pero al mismo tiempo, entonces, que se da esto, están quebrando un sinfín de empresas. Han quebrado más de 22.000 en pequeñas y medianas empresas, incluso grandes empresas. En estos días se está yendo de Argentina, quebró y echó a todo. Bueno, quebró es una forma de decir, porque los empresarios nunca pierden, ¿no? Sacan de acá, ponen allá, sacan del ámbito productivo, lo ponen en otra fábrica o en la especulación y no pierden. Pero me refiero al caso de FATE, que es una empresa de neumáticos enorme, gigante, con una historia muy importante, cuyos dueños son los mismos Madanes Quintanilla que los dueños de Aluar, que es la principal industria de aluminio en Argentina, y así otro montón de casos de industrias que están despidiendo, cerrando. Entonces, es mentira lo que tú dices, que estas condiciones de flexibilizar, que de hecho se están dando, genera que los empresarios o las empresarias van a tomar más trabajadores. Eso es una falacia por completa, vos ya te ocupaste de desmontarla recién con el caso de España, pero acá mismo durante los años del kirchnerismo, también había más derechos, más trabajo, pero también más ganancia para los empresarios. Entonces está ese problema, ¿no? Hay que distinguir incluso en la clase, en la burguesía, hay que distinguir entre los pequeños y medianos y los grandes, porque los más afectados son obviamente los pequeños comercios, industrias, que están, insisto, quebrando, pues ya no pueden sostener nada, los altos costos, la importación abierta, no pueden competir con sus productos, entonces están quebrando a mansalva y por supuesto son los que toman de manera más intensiva fuerza de trabajo. Entonces eso está dejando todo un tendal de trabajadores despedidos, que ya lo vivimos en los 90. Pero, digo, los grandes capitalistas que también tal vez se ven afectados en alguna de sus empresas y tienen que cerrar, como en el caso de FATE, que sale más barato importar neumáticos de China que fabricarlos acá. Además, de paso, también entre paréntesis le echan la culpa a los chinos, como si tuvieran la culpa de algo. Los chinos aprovechan donde puede haber una oportunidad de negocio. Los que tenemos que cuidar nuestros intereses y proteger nuestra industria, en todo caso, somos nosotros. Pero bueno, a los dueños de esa gran empresa le conviene a ellos, no es que van a perder plata, les conviene dejar de tener una gran fábrica acá y dedicarse a importar o pasar su dinero a otras industrias que tienen ellos mismos, o a la especulación lisa y llana que está asegurada con este dólar barato de manera ficticia que tenemos en Argentina. Entonces, se da toda una serie de cuestiones que van en contra de cualquier lógica. Pero claro, está toda la operación impresionante que en parte confunde a las y los trabajadores, ¿no? Que te dicen ahora vamos a estar mejor, va a haber más trabajo. Hay una parte que sigue confundida. Vos me decías, ¿qué pasa en el pueblo argentino? Fue tu primer pregunta. Bueno, hay una lucha, sabemos, ¿no?, que está sucediendo en todo el mundo. Al campo de la disputa es centralmente nuestros cerebros en la actualidad, ¿no? Esto que llamamos guerra cognitiva. Y bueno, caló muy fuerte en Argentina también, y es toda una lucha que estamos dando, pero cuando los bolsillos flaquean, cuando las hijas y los hijos de los trabajadores que por ahí votaron a este esperpento de Milei empiezan a ver que sus familias no tienen para comer, que su abuela jubilada no tiene, se le deshizo la jubilación, que sus padres o sus madres pierden los trabajos, creo que es el momento para insistir con todo el debate, la formación política, la militancia, volver a los barrios, volver a las bases, que se hace en este país, hay militancia. Lo que pasa es que también hay miedo, porque te movilizás y te reprimen sistemáticamente. Pero bueno, hay militancia y hay organización. Y bueno, es un momento que, digamos, se va a generar crisis, porque es insostenible. Realmente este modelo es insostenible. Lo que pasa es que después de la experiencia de Macri y otras, la clase dominante sabe muy bien, por eso es una aplanadora, ¿no? En los primeros 2 años metió todo, pum, 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 y represión.
como para rápidamente intentar reconstruir la estructura jurídica, política, económica, que esté lo más cercano a los intereses de los grandes capitales. Entonces, es lo que están haciendo, esa reacomodación del país. Igual eso no significa que vaya a ser para siempre. ¿Nos traen retrocesos? Sí. ¿Atenta contra nuestra vida? Sí. Pero creo que este pueblo tiene muchas reservas para poder seguir enfrentando esto y lo tendrá que hacer. Después, por ejemplo, vos pusiste el ejemplo de España, de México. México, están legislando para reducir la jornada laboral. También en Colombia, también en Argentina, más allá de todas las críticas que podamos tener del gobierno anterior de Alberto Fernández, que fue una tibieza que le dio camino finalmente a que vuelva a la derecha, sí, pero se estaba discutiendo justamente una reforma que reducía la jornada laboral. Entonces, y no se habían tocado ningún derecho. Sí, había un montón de problemas, sobre todo la inflación, que en la Argentina, en cualquier país, pero en la Argentina tiene un peso subjetivo muy importante, porque hubo momentos hiperinflacionarios que hicieron polvo nuestros salarios y que nos dejaron en un caos, que realmente la moneda desapareció y los que más afectados se vieron siempre fueron las mayorías populares, trabajadoras. Entonces hay un miedo, ¿no? Algo así como lo que nos dejó la dictadura con el terrorismo de Estado en los cuerpos, la hiperinflación también está muy presente en la subjetividad argentina y hay un miedo, un temor muy profundo a que otra vez se vean pulverizados por completo nuestros salarios y bueno, directamente no podamos vivir ni sobrevivir. Entonces, bueno, hay toda una serie de factores, pero termino con esto, ¿no? Más allá de todos los puntos que vos nombraste que van al hueso de nuestros derechos, vos nombraste algunos, hay otros puntos terribles de esta contrarreforma laboral que podemos mencionar, pero justamente uno de los más, hay muchos que son muy importantes que, insisto, van contra todos nuestros derechos, pero hay uno que es muy clave también, que es que intentan desarticular esa gran piedra en el zapato que decíamos al principio, que son nuestros derechos laborales, pero que son, que es el movimiento obrero organizado, que son quienes justamente pudieron defender que esos derechos no fueran derogados, por lo menos en la ley, a través de todos estos años. Entonces, van contra las grandes, esta realmente hasta ahora, porque viene flaqueando y mostrando muchas debilidades, gran herramienta, poderosa herramienta del movimiento obrero organizado, que también, a diferencia de otros países de nuestra América, todavía tenía un grado alto de sindicalización, la mitad que en otras épocas, pero todavía alto, más del 40% de sindicalización, que es alto para América Latina, con unidad, además, con centrales obreras unidas, unificadas, o no totalmente, pero bastante, y que tenían el monopolio, pero lo digo en el buen sentido, ¿no?, de la negociación paritaria. Esto es que a la hora de sentarse con las patronales privadas o estatales para negociar los salarios, se sienta el sindicato, la federación, de manera organizada, con más fuerza. Después hay casos, ¿no?, de traiciones, bla, bla, pero tenían fuerza. Ahora esta ley habilita a que estén hasta la negociación individual, imagínate, que cualquier persona trabajadora se tenga que sentar a discutir con la patronal. ¿Qué puede hacer? Nada. Aceptar, aceptar y aceptar cualquier cosa. Entonces, van contra esto que es el movimiento obrero organizado de la Argentina, que aún con sus bemoles es realmente algo que deberíamos pensar en cuidar mucho más, en fortalecer y dar las disputas internas que tengamos que dar para que haya conducciones más combativas, porque es contra eso que van, ¿no? La organización popular que, ya insisto, ni con las dictaduras lograron desarticular este poderoso movimiento obrero organizado en Argentina. Es que lo que dices es terrible. Vamos, entiendo que este señor, que como tú dices, a mí también me gusta la palabra loco, pero sé que no lo define, igual que a Trump, digo, este está loco, ¿qué le pasa? Algún término que creo que lo representa más en una charla, nos ayudaron también a definirlo, me dice, no, es mafioso, me dice, Trump es un mafioso, se maneja como mafioso, te amenaza, te está acosando, es un mafioso. En el caso de Milei, como bien dices, a mí me recordó mucho a Menem, que bien distraía a la opinión pública argentina cuando se ponía a jugar fútbol.
y cambiaba de un bando para otro. Y decía, ah, mira el presidente argentino. Me acuerdo que en ese entonces, al menos, parecía inédito que un presidente estuviera en una cancha jugando fútbol. Y veía que salía en el famoso Time como el hombre que transformó a Argentina. Ahora ya entendemos que cada vez que saca esa revista algún líder político de nuestro país en su portada, significa que es un traidor a su propio país, que es, que es un pelele de los Estados Unidos. Por eso lo ponen en la portada, esa es la verdad. Peña Nieto estuvo ahí, el hombre con sus reformas dicen, ya el que sale ahí agárrate, ya, ya, para nada es de tu país, es un vendido, pero bueno. Y vimos de repente también este señor Milei que se la pasa cantando como que tiene una frustración de ser rockero. La verdad, ¿por qué no lo contrataron? Hubiera sido mejor que hubiera seguido cantando ahí, aunque desafinara terriblemente, en vez de que esté donde está. Porque yo todavía estoy esperando una reacción fuerte del pueblo argentino que tiene una fama que no tenemos ni siquiera aquí en México de protesta, pues han tumbado presidentes, los presidentes han tenido que salir en helicóptero o por la puerta de atrás, y estamos esperando eso desde que llegó este señor y sí, vemos protestas, pero no las protestas, las grandes protestas que salían con los famosos cacerolazos, que las cacerolas a protestar y tumbaban gobiernos. Vemos, sí, que salen los heroicos jubilados a ser golpeados y que muchas veces son apoyados por la barra brava de allá o por otros grupos que se compadecen y van, pero no es suficiente. No vemos que sea suficiente, los vemos todavía aletargados. ¿Qué pasa? ¿Qué costo más quieren tener como para que se levanten y digan, ¿sabes qué? Ya. Y digo, vamos, es la tierra del Che, la tierra de Evita. ¿Qué pasa ahí en Argentina? Me duele terriblemente esto, porque no veo que las soluciones estas son nomás para las oligarquías, sobre todo en los Estados Unidos, que les abrieron la puerta brutal para que lo poco que había de industria e iniciativa empresarial legítima en Argentina quedara pulverizada por estas grandes empresas corporativas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Nos vemos también en un espejo ahí, porque nosotros sí tenemos una reforma ahorita que te digo, que Morena, cuando la diputada, que no me acuerdo ahorita el nombre, ahorita a lo mejor me la dice el productor, que fue la que lo lanzó, una diputada, la dejaron sola por un buen rato, desde el sexenio pasado, y decían Carlos Slim decía, no, que cómo van a trabajar menos, no, obviamente lo que quiero es que trabajen 10 veces más, él estar feliz por esa reforma argentina. Pero al final de cuentas se dio, y te digo, sí, se dio, pero como una negociación de que cada año va a manejarse el número hasta que se llegue a la reducción de las 40 horas. Se tuvo que negociar eso. Y esa negociación se hizo porque estaban los empresarios espantados y para darse cuenta también ellos que les quitaran las horas hasta llegar a las 8, realmente no iba a afectarles. El trabajador mexicano está considerado por la organización, la OSD, que es el de los que más trabaja, si no es que el que más trabaja. Porque realmente las 8 horas, igual que el pueblo argentino, no las tenías. O sea, realmente no sales a las 8 horas. Tú te quedas ahí 9, a veces 10, y aquí se quedaban igual. Y la idea era reconocerles ese esfuerzo y decir, oye, son también productivos. Y digamos que está la reforma ya en eso, aunque va a ser paulatina, no es de golpe. Pero en Argentina, digo, no puede ser que les hagan esto, Paula. No entiendo. Bueno, hay, la verdad que nosotras y nosotros también muchas veces nos gana no me sale la palabra, perplejidad frente a la situación, porque es muy, muy abrumadora, que para un pueblo con tanta historia de lucha, con tanta tradición combativa, con tantas figuras y liderazgos como la del Che que vos acabas de nombrar, y tanta historia, bueno, de combatividad, donde además, ni en los peores momentos, por ejemplo, del gobierno de Menem, que privatizó todo, que entregó todo, todavía ni siquiera pudo meter la reforma laboral, que sí hubo una reforma laboral, pero fue mucho menos ambiciosa que esta, ¿no? Esto es lo que verdaderamente exigen los grandes capitales. Ni otros gobiernos laborales pudieron, perdón, neoliberales pudieron tampoco. Intentaron, pero no pudieron. De la Rúa que le siguió a Menem también
de hecho intentó y legislaron una ley de reforma laboral también muy menor a esta, pero se descubrió que fue realizada mediante sobornos a diputados, fue un escándalo, se llamó la ley Banelco, que era el nombre de los cajeros automáticos de aquella época, no de las tarjetas. Después Macri también intentó en 2017, ¿no?, avanzar con algo parecido a lo que se está aprobando hoy, y fue imposible porque primero fue con una reforma previsional, y a pesar de que se terminó aprobando una reforma también mucho más modesta de lo que pretendía esa clase dominante, se despertó un proceso de lucha muy fuerte, que tuvieron que bajar, ¿no?, bajar unos cambios, retroceder, y no pudieron tratar ni aplicar o aprobar la reforma laboral en el gobierno de Macri. Pero ahora justamente esto que te decía, esto viene, ese aprendizaje lo hizo la clase dominante, aprendió de ese ciclo progresista que tuvimos en América Latina, y aprendió que se tiene que venir con todo. Entonces ese cóctel es una ofensiva muy fuerte todos los días, porque nos atentan contra nuestros derechos y abren a entregar y regalar nuestro país todos los días, más otras operaciones de humo, ¿no?, que encubren todas estas atrocidades, más una represión sistemática, genera, bueno, porque hubo movilizaciones, Héctor. En el primer año del gobierno de Milei hubo un montón de movilizaciones importantes, por ejemplo, en el primer año y medio, diría, además de las clásicas históricas que se dan el 8 de marzo, el Día Internacional, ¿no?, de la Mujer, o las del 24 de marzo, que ahora estamos próximos a cumplir 50 años del golpe genocida de 1976, que siempre son movilizaciones masivas. Además de esas hubo paros generales. Hace poquito se hizo el cuarto o el quinto, ahora me agarró la duda, huelga general, que en la Argentina se para todo cuando hay huelga general, ¿no?, por esta fortaleza que todavía tiene el movimiento obrero organizado. Hubo movilizaciones muy fuertes, muy grandes en contra de la desfinanciación del sistema educativo. Hubo un sinnúmero de movilizaciones muy importantes, muy grandes, pero esta clase mente que ahora gobierna a través de estos fantoches muy útiles, ¿no?, esta aparente locura mafiosa que tienen, les es muy útil porque no necesitan mostrar coherencia, pueden decir un día una cosa, otro día otra, no importa nada. Entonces, les es muy útil y tienen esa decisión, ¿no?, de ir con una planadora y no retroceder como otras épocas por ahí pasaba ante las movilizaciones gigantescas del pueblo, ni ante nada, no sé, en otras épocas también los presidentes habían no, pero ¿a qué quiero ir? No, me estaba por ir por las ramas, en todo caso después vuelvo, pero lo que quiero decir es que hay miedo en el pueblo porque hay mucha represión, hoy mismo a la mañana estaban reprimiendo, hay hambre, entonces hay una buena parte de la población que está muy metida, muy preocupada en sobrevivir día a día, en la supervivencia o en buscar más empleo, o realmente. Y todo eso, los pueblos necesitan tiempo, la historia nos lo muestra, nos lo enseña, que los sujetos populares, que siempre estamos más, sobre todo como ahora en Argentina, estamos más desarmados en un montón de sentidos, quiero decir, con menos recursos, con a veces dubitaciones ideológicas, o muchas veces frustrados porque tuvimos un gobierno que supuestamente iba a venir a mejorar la vida de los trabajadores hasta 2023, y eso no sucedió. Las cicatrices también en nuestra salud mental que nos dejó la pandemia en buena parte de la juventud, las operaciones gigantes, ¿no?, de los que se creen dueños del mundo, que realmente son muy eficaces en generar estas máquinas de humo y de mentiras para conducir sobre todo a ciertas juventudes y también una parte de la clase trabajadora, hace que nuestros procesos, que sin duda se están desarrollando y van a profundizarse, nuestros procesos de resistencia, de lucha, tienen tiempos que no son los que quisiéramos, que no son los que nos gustaría, que no son los que necesitamos para salir de esta pesadilla. Evidentemente, 2 años es poco para el tiempo,
pero la historia, viste, Héctor, cómo es, van jugando múltiples factores, ¿no? Decía Federico Engels que la historia está compuesta, cada hecho histórico, por un paralelogramo de fuerzas que no se pueden contabilizar, que es la acción de cada colectivo y cada individuo. ¿No? Son múltiples fuerzas, pero que después en algún momento condensa y sale un vector, ¿no? De la historia con una dirección determinada. Bueno, yo creo que las fuerzas de la resistencia están jugando, nos falta acumular más y que realmente puedan redirigir la historia para otro lado. Eso lleva tiempo, lleva militancia, lleva mucho esfuerzo, mucha movilización, y a veces, bueno, 2 años evidentemente no es suficiente, y de repente mañana puede darse, ¿no?, esos virajes históricos en que los factores se unifiquen y podamos encontrar la vía de dejar de ser incluso tan institucionalizados, porque acá hay mucha movilización muy masiva, pero nos hemos vuelto, que también eso es fruto de los años en que se gobernó, y las organizaciones populares se volvieron muy institucionalizadas. Entonces, hay masividad, pero falta combatividad, porque lamentablemente las instituciones están jugando en contra del pueblo. Entonces, si nos mantenemos tan dentro del orden institucional, bueno, en las instituciones las relaciones de fuerza no son favorables al pueblo. Entonces hay que buscar las vías, los caminos, mucha creatividad para explorar otras formas más creativas y un poquito menos institucionalizadas. Y con eso termino, ay, no me acuerdo, se me fue la idea. No te preocupes, no. Iba a decir algo más y se me fue. Estabas hablando de que básicamente los movimientos sociales de alguna manera se habían burocratizado, por decirlo así, o institucionalizado, y lo que dejaba para mí en el aire era cómo se puede activar. A veces, no ahorita cuando estabas hablando tú de eso, recordé, bueno, he hecho muchas, ya vamos para 700 charlas, pero recordé a alguien que había dicho, creo que en Chile decía, había un malestar, como que hicieron un análisis, sí, ahorita a ver si me acuerdo, nomás se me viene la idea, pero no sé de dónde, quién me la dijo exactamente, diciendo, sí había una malestar social, pero no hubo necesariamente un líder que hubiera podido organizar esto. No hubo un liderazgo que lo organizara y por lo mismo no cuajó. Hubo malestar así, como digamos burbuja por aquí, una burbuja por acá, como si pusiera el agua a hervir y salen burbujas, pero no salió la gran burbuja. Y digo, no pudiera ser que eso pasara ahorita en Argentina, que no haya una figura visible, activista, social o política, que diga, ¿saben qué? Es por acá. Y digo, ¿por qué no, a lo mejor no la hay? A lo mejor por miedo, porque posibilidades de liderazgo ahí están, pero saben que los están reprimiendo y el gobierno está esperando a ver con qué cabeza sale para, ¡paz!, darle el garrotazo. Digo, pero tal vez esa sería la solución, alguien que empezara a representar esa voz del malestar de la gente, que ahorita está desparramada en cuanto a manifestaciones. O sea, tú ves manifestaciones, pero no necesariamente un liderazgo que esté diciendo, oye, vamos a hacer esto, vamos a atacar, vamos a pelear, no sé, se me ocurre, tú sabes más porque tú estás allá. Es para reflexionar también, sí, es muy cierto, es un tema que siempre es recurrente y muy importante que tenemos que plantearnos en cada momento de las luchas populares o los momentos de auge, o creo que vos pusiste recién el ejemplo de Chile, ¿no? Chile despertó de 2019 y todo ese proceso que fue tan rico, tan intenso y tan insurrecto, porque realmente tuvo elementos insurreccionales muy fuertes y se dio por fuera de lo institucional, porque estaban completamente cerradas a los intereses de la clase dominante, ese Chile de Sebastián Piñera. Pero yo creo que ahí también se discutió mucho, bueno, faltaron liderazgos, pero pensemos una cosa, ¿no? En esto de que hablábamos antes de los tiempos, los liderazgos, las representaciones, las organizaciones tienen que también emerger de esa propia dinámica de lucha, tienen que ser esos, no es que viene alguien de afuera y dice yo me propongo, sino que tienen que emerger junto con, o desde, o junto con, o bueno, a veces la historia nos regala algunas cosas diferentes que también sirven, como por ejemplo fue el caso de todo el proceso de lucha de la Argentina en los 90 contra el neoliberalismo de Menem y de la Rúa, que después fue un proceso lento, llevó 10 años,
un proceso de acumulación de lucha que terminó expresándose con toda contundencia en las jornadas insurreccionales de diciembre de 2001. Como vos decías antes, el piquete, la cacerola, pero, y esto es lo que quería decir antes que me olvide, lo agrego, Héctor, también ahora, que también en ese momento los vectores de la historia, los factores que jugaron, que es lo que ahora también falta, en ese momento había una crisis en las alturas, una crisis en el propio bloque de la clase dominante, entre quienes propugnaban una salida más productivista, devaluacionista, y quienes propugnaban una perpetuidad de esa falsa convertibilidad que propiciaba que la fuga de capitales permanente, ¿no? La valorización financiera y la fuga de capitales. Ahora tenemos resistencia que se va generando desde abajo, movilizaciones, nos falta también un montón en ese sentido, nos falta combatividad, pero también la clase dominante está muy abroquelada. Entonces eso, bueno, va a empezar a haber problemas ahí, porque, insisto, también se ven afectados sus propios intereses en muchos casos. Entonces va a generar también, es insostenible este modelo, ¿no? Hoy no estamos viendo desde el punto de vista económico, pero cuando entrevistes o ya entrevistaste a algún compañero o compañera en ese sentido, también es insostenible, incluso macroeconómicamente. Pero vuelvo a tu pregunta, a tu reflexión. Si nos fijamos, no sé, el caso de, por poner ejemplos, Evo Morales, que fue el gran líder que pudo articular, él con sus compañeros y compañeras, ¿no? Que supo articular las diversas reclamos y demandas que se expresaban en Bolivia, a veces con también jornadas insurreccionales como la guerra al gas, la guerra del agua y otras movilizaciones enormes, masivas, y lo que pudo hacer él, que es dirigente cocalero, fue articular las diversas demandas y sintetizar en 2 o 3 grandes puntos que aglutinaran a todas y a todos, ¿no? Generar, como decía Gramsci, una voluntad nacional. En su momento de Evo fue la refundación constitucional, la nacionalización de los hidrocarburos. Eso, bueno, ahora otros ejemplos, decía yo, en Argentina finalmente después de esas jornadas insurreccionales de 2001, no surgió desde adentro de la misma lucha. Había un montón de referentes, muchísimos, pero ninguno, había como una suerte de fractura o quiebra entre la lucha social y la lucha política. Nos costaba, incluso desde las izquierdas o de los sectores más combativos del peronismo, nos costaba poder construir una herramienta política que nos referencie incluso electoralmente. Sacábamos el 0, no sé cuánto por ciento, éramos realmente marginales. Y sin embargo, después de la propia partidocracia burguesa, podrida, neoliberal, fue emergiendo algo nuevo, que fue el kirchnerismo, que surgió desde dentro del peronismo, un partido histórico, un movimiento de masas históricas, que nació con Perón y que llevó por décadas las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y que fue absolutamente traicionado por Menem, y que muchas y muchos dábamos por muerto con el menemismo. 10 años gobernando para la oligarquía, ¿no? Y yendo contra los intereses de las y los trabajadores. Lo dábamos por muerto. Y sin embargo, de ahí mismo, es como que, no sé, como si ustedes en México, en vez de haber construido un Morena, hubiera pasado dentro del PRI, que alguien los hubiera incluso engañado a los propios del PRI, porque acá Néstor lo engañó un poco. Quiero decir, a Duhalde, que en su momento era el tipo tradicional del peronismo que lo llevó a Néstor Kirchner de candidato. Y Néstor Kirchner, una vez que asumió el gobierno, recordemos que gana solamente con un 22%, muy poca representatividad porque se va a una segunda vuelta electoral en la que Menem se baja. Bueno, no me quiero ir más por las ramas, pero digo, y a partir de que gobierna empieza a implementar toda una serie de reformas progresivas, a recoger demandas populares en muchos sentidos, y bueno, y logra expresar todas esas demandas populares, logra expresar eso que se expresó con contundencia en las calles en diciembre de 2001, pero bueno, mira el tiempo que te estoy hablando, los años que llevó, construir referencias o que renazcan o que se reconviertan los instrumentos políticos que ya tenemos o que nazcan nuevas referencias, pero son procesos realmente lentos y me parece que acá en la Argentina, por ahí hoy, a diferencia de los 90, sí tenemos herramientas políticas.
no tenemos esa orfandad política, esa no representación. Tenemos, lo que pasa que son herramientas que están en crisis, que después del gobierno de Alberto, el kirchnerismo o lo mejor del peronismo entró en crisis porque, bueno, lo que dijimos antes, no pudo mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares en esa experiencia y están en crisis. La principal líder está presa, entonces hay que pensar en eso. Lo que hace la clase dominante, así como antes dijimos que quiere desarticular el movimiento obrero organizado, fue ir contra nuestros principales referentes. Porque vos estabas esta preocupación de que no haya referentes que expresen esas demandas populares, pero pensemos que Milagro Sala, que era la principal referente de esa energía rebelde en Jujuy, está presa. Cristina Fernández de Kirchner, principal referente también de una rebeldía que gobernó nuestro país 12 años, está presa, proscripta, presa. Hay otro sinnúmero también de un montón de otros dirigentes perseguidos. Entonces, creo que en este momento la herramienta, el instrumento político está por detrás de las masas que se movilizan. Va despuntando, por ejemplo, el movimiento obrero organizado. Hoy se movilizaron toda una agrupación de sindicatos que están cuestionando la dirección de la CGT, a la dirección de la Confederación General del Trabajo, porque la Confederación General del Trabajo, si bien la semana pasada convocó un paro general contra la reforma laboral el día que se votó en diputados, hoy que se votaba en senadores no convocó a ni paro, ni movilización, ni nada, dice que lo va a judicializar. Cuando la justicia está en manos claramente de, es una mafia, ¿no? Para ser sintética, la justicia es una mafia. Entonces, bueno, pero hoy sí están movilizados toda una serie de sindicatos y de las centrales, la central de trabajadores de la Argentina, que son las 2 CTA, y incluso sindicatos importantes como bancarios, como la Unión Obrera Metalúrgica y otros sindicatos muy importantes que, bueno, están ahí acompañados por algunas organizaciones políticas y que están planteando una disputa seria, fuerte al interior del movimiento obrero. Entonces, yo creo que está todo dado, echado a andar, hay que seguir con mucha militancia fuerte, con mucha formación política y viendo qué dirigentes pueden despuntar de manera genuina, que puedan ir expresando políticamente todas estas demandas que se despliegan en la Argentina contra un montón de cosas y que tienen que ser articuladas, además también con un proyecto de un país alternativo. Tienen todo un reto ahorita y tienen hasta las motivaciones de lucha, porque la verdad es que ahorita ya no quedan otra, o sea, ya están arrinconados. Prácticamente me ha llamado la atención videos en los cuales le cuestionan a Milei. Una persona le dice, oye, o sea, que si yo no estoy de acuerdo con esto que me estás proponiendo, la única libertad que tengo es morirme de hambre. Así le preguntan y prácticamente dice, sí. Y dice, sí, pero es tu libertad, como diciendo, sí, pues eso no es una opción. O sea, tener la libertad de que o me suicido o me tiro al barranco, esa es mi libertad. Tengo tanta libertad que puedo decidir entre matarme o aventarme un barranco a ver si sobrevivo o matarme. Pues eso no, libertad es mientras más opciones tengas tú. Tú eres más libre mientras más oportunidades tengas. Entonces, evidentemente la clase explotada, la más marginal, es la que menos opciones tiene para poder brincar a un grado de libertad mayor. No tiene acceso a demasiadas cosas, está muy limitado y por eso vive así, encorsetado en una pobreza, ¿sí? Y los demás tienen más opciones. Pueden irse a estudiar al extranjero, se pueden quedar aquí, pueden hacer lo que quieran. Entonces, eso es más libertad, obviamente. Entonces, y que me cuestiones que la libertad sea eso, o me explotan o me muero de hambre, pues ¿qué es eso? No, que la verdad no, me preocupa, te voy a decir por qué. Porque así como estamos viendo este avance en México, así como está pasando, puede venir una contrarreacción y nos cancela todo. Aquí hubo una crisis muy fuerte, que fue la crisis del 94. El error de diciembre se llamaba, cuando termina el gobierno nefasto y totalmente neoliberal. Él se le dice que es el padre del neoliberalismo, que es Carlos Salinas de Gortari, y le cede el puesto a alguien de su partido, que es el Ernesto Cedillo, otro nefasto, porque
Tan nefasto era que lo único que hizo fue convalidar todas las reformas que hizo el otro, no las cambió y aceleró también. Hace el error de diciembre porque uno no quería devaluar, que era la tradición en México, que cuando terminabas tenías que devaluar la moneda para dejarle limpio y campo, el limpio y campo al otro, ¿no? Y pues le deja la devaluación a él y tiene que devaluar y la devaluación se va para abajo totalmente. Entonces los trabajadores empiezan a ser despedidos por la crisis y se da cuenta el empresario que antes tenía 10 empleados y de repente con 5 o con 4, esos 4, por temor a perder su empleo, podían hacer lo de los otros 6, por poner un ejemplo. Ok, Ujú. y así se quedaron las cosas. Cuando ya se pasó el error y empezaron a avanzar las cosas, no hubo cambios. No hubo cambios en el sentido, ¿sabes qué? Vamos a reponer los otros que estaban. No, ya se quedaron así. Eso ya se quedaron con esa carga de trabajo. Y esto suena a lo mejor medio fantasioso, pero yo hablé con empresarios, por eso lo estoy diciendo. Empresarios que me decían, nos dimos cuenta de esto, que uno podía hacer el trabajo de 3 o 4, y pues ya lo dejamos así. Esto se dieron, así lo dijeron, me lo dijeron eso, nos dimos cuenta y uno me lo dijo hasta con pena, me dijo, nos dimos cuenta y la verdad es que teníamos, nosotros pudimos ver sacrificado utilidades para que no pasara eso, me dijo. Pudimos de aceptar ganar menos, no perdíamos, no estábamos perdiendo, no nos Claro. estábamos haciendo pobres, sino simplemente ganar menos de lo que estábamos acostumbrados a ganar para conservar a esos trabajadores. Y no lo hicimos. Ujú. Los quitamos, dejamos esos 4 que ya hacen el trabajo de los 6, y nosotros seguimos conservando la utilidad que nos gustaba tener. Entonces dices tú, ¿qué pasa? Te digo, esto a mí me lo contaron, yo lo vi, nadie me lo dijo, a mí lo dijo, me dijeron los empresarios y como que les daba vergüenza, pero el juego era, pues sí nos dio vergüenza, pero como quiera nosotros ganamos. Entonces, no sé, yo espero realmente que la voluntad y ese espíritu indomable que ha demostrado una y otra vez el pueblo argentino, quiero verlo. Necesitamos verlo en América Latina. Es para nosotros fundamental que allá los pibes salgan a protestar, salgan a que vibre esa calle, porque si lo hacen ustedes, nos dan esperanza también a nosotros de que ese espíritu está vivo y que va a estar ahí para cuando sea necesario salir a la calle, salir a defender lo que es nuestro. Ujú. Es lo que esperaríamos, Paula. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo las juventudes, que siempre son las que tienen, las pibes, como decís vos, y las pibas son las que tienen, bueno, mayor empuje, energía, creatividad. Necesitamos que la juventud se enamore y pueda inventar su propia forma de expresar el descontento contra esta realidad tan injusta que les promete un futuro aterrador, realmente. Entonces, pero yo creo que existe, hay una movilización política de las juventudes que van a ser capaces de reinventar sus propias herramientas políticas o reconfigurar las que ya existen. Y bueno, vamos a ver ahora el 8 de marzo, va a haber una importantísima movilización de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero también, ya como te decía antes, se viene el 24 de marzo, que es una fecha emblemática y se cumplen ni más ni menos que 50 años de ese nefasto golpe de Estado genocida que trajo el terrorismo de Estado a la Argentina, pero que tiene toda la continuidad con lo actual, porque los planes económicos, las políticas de Estado que se están implementando ahora son exactamente las mismas que implementó Alfredo Martínez de Oz, que era el ministro de Economía de Jorge Rafael Videla, El de famoso la Videla. dictadura genocida, el famoso Videla, y Alfredo Martínez de Oz también, de una familia de la oligarquía. Su proyecto, si comparamos, muchos hay por ahí disponible, pueden buscar trabajos que comparan literalmente las actuales políticas en todos los rubros, en el rubro, no sé, hasta en lo agrícola, en lo ganadero, en todo, es calcadito, es el mismo proyecto de la dictadura de Alfredo Martínez de Oz. Entonces, hay que ver esa continuidad, por eso esta marcha que vamos a tener de los 50 años de este golpe genocida no es solamente para conmemorar ese hecho nefasto y reivindicar la lucha de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas que dieron la vida por cambiar esta Argentina, para mejorar la vida de las mayorías populares, sino que vamos a estar marchando contra este gobierno, este proyecto que nos gobierna hoy, que es ese proyecto.
que es el proyecto de esa dictadura genocida que trabajó para la clase dominante con terminal incluso en Estados Unidos. Ya sabemos que incluso articuló, financió, coordinó mediante la Operación Cóndor, etcétera. Entonces, bueno, es muy importante, va a haber otras, vamos a ver qué pasa hoy. Ahora mismo me voy para allá, para el Congreso, porque se está movilizando, no todo el movimiento obrero, desgraciadamente, pero muchas organizaciones importantes. Vamos, seguramente ya estuvieron reprimiendo a la mañana, ya estuvieron reprimiendo ayer. Hay otras leyes también contra las cuales luchar que son terribles, como la baja de la edad de imputabilidad, como el tema de la ley de los glaciares, etcétera, y otras. El acuerdo con el Mercosur, que también es lapidario para nuestra industria nacional. Entonces, bueno, hay que seguir dando la lucha y tratar de contagiar y enamorar a que cada vez más jóvenes puedan poner su energía y su creatividad al servicio de las mejores causas, que son su vida misma y la de sus familias y de la humanidad, que después de todo deberíamos ser una gran familia. Pero bueno, yo creo que están esas reservas, Héctor. Están y bueno, están pugnando por salir, por emerger, las vimos, las vemos, no necesitamos más, pero hay una movilización importante también. Pablo, pues ya no te quiero quitar más tiempo para que te puedas ir a esa movilización. Ojalá todo esté bien, ojalá no te afecte, que no te dañen. Me impresiona cómo los policías no se dan cuenta que ellos son los mismos. Son pueblo. Tienen que darse cuenta en algún momento que ellos son pueblo. ¿Cómo reprimen al pueblo si ellos mismos son pueblo? No te quito más tiempo, estamos en contacto para ver, pues, qué sucede ahí en nuestra hermana República Argentina, de la que forma parte de nuestra patria grande. Y somos también nosotros argentinos con lo que está pasando. Gracias por esta charla. Muchas gracias, Héctor. A ti.